Bienvenidos a De qué somos capaces, un podcast para escuchar en el bondi o mientras te bañás. Es un podcast pensado para recorrer y conocer de alguna manera cuáles son nuestras capacidades nacionales y construir así esa Argentina que nos merecemos. Por eso te preguntamos, ¿querés saber de qué somos capaces? En el día de hoy me va a estar acompañando Marco, compañero del grupo San Juan, con quienes vamos a tener el gusto de presentar y que nos cuente acerca de qué es el litio en la Argentina. Nos referimos a Guillermo Garaventa, ingeniero en telecomunicaciones, graduado en la Universidad Nacional de La Plata, especialista en baterías de litio, miembro de la Comisión de Investigaciones Científicas y miembro del Centro Tecnológico Aeroespacial. Guillermo, muchas gracias, buenas tardes y extenderte este saludo por tu participación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, hablemos de litio. El litio es un elemento químico, como uno de los tantos que existe en la tabla periódica de elementos que hemos estudiado en la secundaria. El gran atractivo que tiene el litio es que tiene una capacidad de almacenar energía eléctrica de una manera muy alta, tan alta que saca de contexto a lo que son las baterías o las tecnologías de plomo, que son las que usan los autos, o las tecnologías de níquel-cadmio o níquel-metal-hidruro, que eran las tecnologías que antes usaban los celulares. Y por eso es que es tan atractivo y está tan de moda hoy con el tema de la electromovilidad. ¿Por qué? Porque la realidad es que el litio le dio al mundo la posibilidad de hacer, además de otras cosas, autos eléctricos puros. Es decir, que no necesitan motores a explosión adentro para mantener la energía de las baterías alta, como sería el caso de los autos híbridos. Esa es la calidad que tiene el litio hoy, que lo hace tan atractivo para el mundo. Y el tema es que la realidad es que el litio de muy buena calidad y en la mayor cantidad se encuentra en un lugar llamado Triángulo del Litio, que está conformado por el norte de Argentina, Salta, Jujuy y Catamarca, por el norte de Chile, en el desierto de Atacama, fundamentalmente, y en Uyuni, en una salina que tiene el centro de Bolivia. En ese triángulo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, hay una cantidad de litio equivalente al 85% de las reservas de todos los salares del planeta. Es decir, en salares nosotros tenemos la cantidad de litio del 85%, mientras que en la totalidad, ¿cómo es con respecto a la totalidad del litio en el planeta? Equivale al 60% del litio total del planeta. ¿Eso qué hace? Que sea muy atractivo para los países tecnológicos que no tienen el suficiente litio como para llevar adelante su capacidad tecnológica en el desarrollo de las cosas que necesitan litio. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque si ese litio no lo cuidamos, lo van a llevar, como de hecho lo están haciendo hoy en la Argentina, no en Bolivia actualmente, y sí en Chile. De hecho, Australia, que no tiene litio en salares, tiene en montaña, hay que romper la montaña para sacar el litio, es el primer productor de litio en el planeta y tiene apenas un 4% de las reservas totales del planeta. Nosotros andamos en un 20%, Chile anda en un 25% y Bolivia anda en un 30 y pico por ciento. O sea que la realidad es que tenemos que cuidarlo porque entre Chile, Argentina y Australia estamos proporcionando el 80% del litio del planeta. O sea que el planeta está consumiendo litio gracias a esos tres países. Perfecto, muy interesante la cantidad de reservas. ¿Son reservas probadas? ¿Son reservas potenciales? Las reservas que tenemos en la Argentina son reservas probadas, pero probadas por el Servicio Geológico de Estados Unidos, no probadas por nosotros. Cuando yo hablé del Servicio Geológico de Estados Unidos, significa que vinieron y nos perforaron hace muchísimas décadas atrás. Y ellos saben exactamente lo que tenemos en toda Latinoamérica y trabajan con políticas de Estado a largo plazo, de 50 años, para venir a buscarlo en el momento que a ellos les haga falta. Hoy es el momento y por eso están haciendo
lo que están haciendo en el entorno del litio. El golpe de Estado en Bolivia fue parte de esa estrategia, capturar el litio de Bolivia. Ustedes tengan en cuenta que si nosotros pudiéramos entrar a los salares, tal vez tengamos mucho más de lo que dice el Servicio Geológico de Estados Unidos. El tema es que no podemos entrar porque los propietarios de los salares son los que los alquilan. Y como el litio no está declarado estratégico, es el único país del Triángulo que no lo declaró estratégico, cada cual puede hacer lo que quiera. No hay más que una declaración jurada que hacer de cómo lo están extrayendo, de cuánto se llevan, de qué técnica usan. Es simple una declaración jurada. Por eso es que es muy, muy, muy importante la declaración de estratégico. No porque le saque potencialidad a las provincias, sino porque va a proteger el recurso litio, que hoy se lo están llevando como soja, y nosotros lo único que nos queda de eso es ingresos brutos, ganancias, bienes personales, lo que le implica una empresa, algunos que otros empleos que genera, y solamente eso. No hay ni siquiera retenciones en la actualidad porque Macri las retiró durante su gobierno. Chile al menos tiene retenciones del orden del 30%. Bolivia obviamente ahora está intentando reconstruirse y bueno, ellos no van a vender el litio porque la idea es terminar el proyecto que tenían, que era ir desde el salar al autoeléctrico, cosa que habían logrado antes del golpe. Perfecto, muchas gracias, Guillermo. Marcos, vos tenías previsto en nuestra charla previa hacerle unas preguntas vinculadas a esto a Guillermo. Sí, particularmente, Guillermo, quería consultarte acerca de la reconversión, de la importancia de la reconversión, si bien vos lo has nombrado anteriormente, pero sobre todo nos interesaría conocer lo que se está llevando a cabo con los micros eléctricos y cómo se está planificando el proceso de reconversión de los micros eléctricos, de las motos, de los vehículos. Bueno, esa es una pregunta muy importante porque vos sabés, porque hemos hecho en conjunto con tu equipo del IAME, reconversión de vehículos eléctricos, y sabemos que es posible hacerlo, sabemos que es posible hacer todas las partes que necesita una reconversión de un vehículo eléctrico, pero lo más importante de todo esto es que esa reconversión genera empleo local y que si bien hay que en una primera etapa comprar de manera externa la mayoría de los equipos, gradualmente uno puede hacer sustitución de partes. ¿Y cuál es la ventaja de la sustitución de partes? Por ejemplo, la conversión de un colectivo eléctrico hoy sale alrededor de $120.000 acá en La Plata. Y comprar un colectivo eléctrico llave en mano internacional sale $450.000. Es evidente que la reconversión de los vehículos es el camino. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el AMBA, área metropolitana Buenos Aires, hay 18.000 colectivos operando en la actualidad, de los cuales el 10% deja de operar porque llega al límite útil de 10 años. ¿Qué pasaría si esa masa de 1.800 colectivos por año se inyecta en el mercado de la reconversión y además se incentiva al mercado local de los productores de electropartes a que trabajen en algunas de esas artefactos que son requeridos para la conversión? Por ejemplo, motores. Si yo hoy voy a un fabricante de motores y le digo, porque nos ha pasado, Marcos, nos ha pasado con nuestros proyectos, de ir a buscar un fabricante de motores para pedirle un motor. Y el tipo, ¿qué te dice? No, un motor. No, hoy estoy comprando motores en China, los rebobino cuando se queman y salen andando y de eso me muevo. Si te tengo que hacer el motor tuyo, diseñarlo desde cero, necesito reincorporar nuevamente gente. Un motor. Pero si son 1.800 motores distribuidos en 10 fabricantes de motores, 180 motores por año cada fabricante, más todo lo que eso significa, y el cable, y el contactor, y así hacemos con todo. La realidad es que de esos $120.000 que necesitamos para la reconversión, es probable que quedemos en un $50.000 o $60.000 reales de importación, y el resto sean $60.000 o $50.000, pero en valores de pesos, es decir, nominal en dólares, pero nunca fueron dólares, para mantenerle la necesidad y la tranquilidad al que va a hacer la inversión. Porque los empresarios, en la Argentina se confunde mucho empresario vicintín con empresario panadero. Son los dos empresarios, pero tienen realidades diferentes.
muy diferentes, absolutamente diferentes. Al que hay que proteger es el panadero, que ese tiene que soportar todas las mismas condiciones que el de Vicentín. Entonces lo que tenemos que hacer es ayudarlo a ese empresario a que crezca, dándole una masa de producción de equipamiento que lo pueda sostener en el tiempo y desde el Estado, porque el Estado es el único que puede garantizar esa continuidad. El problema que estamos teniendo hoy con todas estas cosas que estamos planificando y que ya habíamos planificado en la etapa de Néstor y Cristina, es la pendularidad, el tiro en los pies. O sea, la falta de políticas de Estado reales y concretas, entendidas como políticas de Estado. Si no hay políticas de Estado, la realidad es que esto es una intencionalidad que puede durar 3-4 años, después si no viene un gobierno que lo sostenga, puede caer y así sucesivamente, y de esa manera nos mantienen siempre atados al campo, siempre pidiéndole por favor al campo que nos sostenga. La industria no crece porque siempre nos caemos, sea 10, 12, 15 años nos caemos. Lo que tenemos que comprender es que si queremos un país mejor, necesitamos sociedades mejores, empresarios mejores, profesionales mejores, políticos mejores. Y esa es la única realidad. Yo lo que creo es que la conversión de vehículos eléctricos es importantísimo para mantener una economía regional y sustitución de partes de las que vamos a comprar, en vez de comprarlas, las hacemos. Y esos dólares nunca salieron del país. Son dólares ficticios en monto, en nominal, pero siempre fueron pesos que circularon por la región. Bien, excelente, se entendió perfecto. Y un poco en relación a la industrialización del litio, ¿cuáles son las aplicaciones más destacadas que la gente comúnmente no ve, pero utiliza en su cotidianeidad, como para acercar el litio a la gente, al común que no sabe lo que es el litio, Guillermo? Bueno, las aplicaciones del litio son variadas. La más conocida obviamente es la movilidad eléctrica, porque todos nos detonamos a partir de eso. Aunque teníamos celulares ya con litio, aunque ya había celulares con litio en el 2000, 2001, 2002, no se entendía la potencialidad del litio. Cuando el litio empieza a aparecer en la movilidad eléctrica pura, es decir, autos puramente eléctricos, es decir, baterías y motores eléctricos, punto, y un enchufe para enchufarlo en tu casa, como si fuera un celular, ahí empieza la gente a darse cuenta que existe el litio y qué bueno que está, que tenerlo. Pero tiene aplicaciones en reactores nucleares. Por ejemplo, hay un isótopo de litio que vale el kilo vale $50.000, que nosotros acá en Argentina tenemos las capacidades para resolverlo, porque tenemos una comisión de energía atómica. También tenemos la capacidad de hacer aluminio aeroespacial, que hoy lo estamos importando porque acá no se fabrica. El aluminio que nosotros fabricamos es para ventanas, no aeroespacial. El aluminio para ventanas vale $2.000 la tonelada, y el aluminio aeroespacial vale $20.000 la tonelada. Ahora, usted me dice, bueno, pero el litio ¿cuánto sale? Pero no llevan mucho litio las cosas estas. La realidad es que las baterías no llevan más de un 10% de litio en peso. Es decir, una batería de 100 kilos, como mucho, tiene 10 kilos de litio. El resto son compuestos de otras cosas. El soporte mecánico de los electrodos, la carcasa, los tornillos, los plásticos, los separadores, el electrolito, todo lo que tiene una batería. El litio lo que toca es extraordinariamente poderoso en cuanto a valor agregado. Es medicinal, sirve para el síndrome bipolar de las personas, tiene aplicaciones en grasas de litio. La Segunda Guerra Mundial le cambió la condición de la rotura de los vehículos de la Primera Guerra. La Segunda Guerra no tuvo roturas por el efecto del daño que sufrían por el ambiente en el cual circulaban gracias a las grasas de litio. Los filtros de aire de los aviones, los filtros de aire de las naves espaciales llevan litio para retener el dióxido de carbono. Y así los cerámicos, los vidrios. Bueno, hay infinitas aplicaciones y en todo donde participa el litio lo potencia N veces el valor original de lo que sería ese producto sin litio, ¿sí? Por ejemplo, lo del aluminio, lo que le contaba recién, 2.000 a 20.000 por solamente agregar algún. Y nosotros tenemos las facilidades en la Facultad de Ingeniería de La Plata de hacerlo. De hecho, nuestro grupo de materiales sabe desarrollar los aluminios aeroespaciales. El tema es trasladarlo a una empresa de producción. Bueno, todo ese tipo de cosas son las que potencian al litio.
Y lamentablemente lo tenemos en una zona, en una región donde la industrialización no se desarrolla y los países que sí tienen desarrollo lo necesitan y los hace vulnerables por no tenerlos. ¿Saben lo que significa a Estados Unidos sentirse vulnerable? Vulnerable por no tener litio. No se dan una idea. Puede haber una guerra por eso. El agua los hace vulnerables, pero el litio también los hace vulnerables. Y entonces, por eso Elon Musk salió a decir lo del golpe de Estado de Bolivia, porque Elon Musk quiere fabricar 30 millones de autos de acá al 2035 y no tiene el litio para soportar esa producción. Tiene las capacidades. De hecho, aquel que lo sigue se da cuenta que es un tipo que es brillante para hacer desarrollo de tecnología. Bueno, pero no tiene el litio. Lo tiene que venir a buscar a la región donde hoy se encuentra la mayor cantidad, que es Argentina, Bolivia y Chile. Podemos entonces, Guillermo, decir que es el recurso estratégico por excelencia del siglo XXI y quizás uno de los principales para la revolución tecnológica 4.0. Es probable, es altamente probable. Puede haber otros que yo desconozca, seguramente, pero en el tema que yo me muevo es absolutamente estratégico y por eso es que hay tanta variabilidad en el concepto de qué hacer con el litio en la misma Argentina, ¿no? Porque nosotros venimos divulgando desde la Facultad de Ingeniería este tipo de cosas ya desde hace más de 15 años. Lo que necesitamos es tomar la decisión de ejecutar estas actividades para que de una vez por todas nos liberemos de estos sometimientos. ¿Cómo puede ser que un país como el nuestro, que tiene el litio, pero que tiene 2,8 millones de kilómetros cuadrados de territorio, 980.000 kilómetros cuadrados en la Antártida, 24.000 kilómetros de islas, 6,5 millones de kilómetros cuadrados de mar, tengamos que ir a pedirle al Fondo Monetario Internacional ayuda para salir adelante? No es descabellado, se nos ríen. Cualquier tipo que viva en Europa dice, estos son de terror, de terror. Tenemos los astilleros paralizados y tenemos la vía navegable más importante de Latinoamérica, el Paraná, dudando si es nuestro o no es nuestro, si lo tenemos que dirigir nosotros o no tenemos las capacidades. ¿Cómo no tenemos las capacidades? Imagínense si Néstor Kirchner hubiera dudado de hacer los satélites geoestacionarios, hoy hubiéramos perdido las órbitas. O tendríamos 2 satélites comprados, que hubiera sido la etapa Macri, hubiera comprado un satélite chatarra o hubiera vendido las órbitas por 2,50. Nosotros no perdimos las órbitas y fabricamos 2 satélites y el tercero está en marcha. Entonces, el concepto de confiar en nosotros, la identidad del poder hacer, el título de este programa, tiene que ver con que entendamos que tenemos que estar del lado de la solución y no del lado del problema. Del lado del problema ya estuvimos hace ya 200 años que estamos del lado del problema. Basta. Ya tendríamos que haber aprendido, porque aparte de Europa, hay veces la gente dice, no, pero Europa tiene 2.500 años de historia. Y bueno, ¿y de qué le sirvió? Fíjense lo que es Europa. O sea, y a nosotros no nos sirve saber qué son 2.500 años. Y sí, nos tiene que servir. ¿Tenemos que transcurrir 2.500 años de historia para hacer Europa? No. Tenemos que mirar Europa. ¿Qué es lo que le pasó en los últimos 50 años? Y tratar de no pasar por esos eventos. ¿Sí? Latinoamérica necesita ser fortalecida en conjunto. No sirve que un país salga solo. Es como la pandemia. No se salva solo nadie. En Latinoamérica, olvídense de tener un país como la gente si no se salva toda Latinoamérica al unísono, que era lo que estaba ocurriendo en la década de Cristina y Néstor, donde todo parecía que iba en el sentido de la creación, en el sentido de vamos espalda contra espalda y ese tipo de cosas que son las únicas que nos van a salvar. Recuerdo que hablaste de la pendularidad al principio de tu alocución y volvemos, aunque uno no lo quiera, a esa pendularidad política que marca los ejes estratégicos y cómo se puede destruir en 4 años lo construido en tanto. Qué fácil que es destruir y qué difícil que es la construcción. Pero siempre nos toca a los peronistas y a los compañeros del campo nacional y popular reconstituir lo que hace la derecha y la oligarquía en la Argentina, que ya sabemos, pareciera ser que la historia es una sucesión de series horrendas, pero que cada tanto sale el sol, como acá lo marca Guillermo, con la llegada de Néstor Kirchner y con la decisión política
para, por ejemplo, continuar con el plan de satélites, pienso también en el plan de radarización y tantos otros planes de desarrollo estratégico que hasta el 2015 se continuaron y que por decisiones políticas post derrota de 2015 se dieron de baja o no se continuaron. Guillermo, te hago una última consulta. ¿Crees que esta mesa del litio conformada por las provincias del norte grande ayudan a potenciar al litio como recurso estratégico para el siglo XXI? Y yo creo que sí, seguramente. El tema es que estén los mejores, ¿no? Es como hablar de medicina y no tener un favaloro adentro. Es que no tiene sentido si se habla desde la política solamente, si no están los mejores respaldando las decisiones políticas. Cuando las decisiones se toman en función del voluntarismo personal o de un amigo, estamos complicados. La intencionalidad es muy buena, pero lo primero que hay que hacer es declarar lo estratégico. Si no nos animamos a eso, supongo yo que vamos a seguir oscilando con el tema del litio y con la minería en general. La realidad es que tenemos que dejar de drenar con nuestros recursos naturales. Hace unos días me hacían un reportaje y yo decía que cualquier lugar de Latinoamérica, para no ser tan egocéntrico, cualquier lugar de Latinoamérica donde vos apoyes un dedo, hay recursos naturales. Y ahí se lo van a venir a buscar, en cualquier lugar. No así en Estados Unidos. Vos apoyan el dedo en algún lugar y por ahí no tienen agua, por ahí le pasa el ducto de los tornados, y por ahí la realidad es que ellos van a venir a buscar los recursos al lugar donde están, y para eso necesitan tener aplastada esa sociedad. No se acuérdense de lo que decía Martín Fierro, ¿no? Que los hermanos sean unidos porque esta es la ley primera, ¿no? Porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Es textual. Mantener disociada la Argentina, de Uruguay, de Chile, de Bolivia, de Brasil, de Perú, de Ecuador, de Colombia, y gobernarás Latinoamérica. Brasil y Argentina, básicamente por su territorio y su gran cantidad de personas, dominan ese escenario. Con solo tocar alguno de los dos, ya tenés dominada a Latinoamérica en general. Y ese es el gran problema que tenemos. No podemos construir una América Latina soberana, porque no sabemos la potencialidad que tenemos, o bien, como nos pasa en Argentina, 200 kilómetros cuadrados toman decisiones por 45 millones de argentinos. 200 kilómetros cuadrados. Es histórico esto. Viene del 1800. 200 kilómetros cuadrados toman la decisión, porque están cerca del puerto, de lo que le pasa a la Argentina. Si ellos tienen gas, todos tenemos gas. Si ellos no tienen gas, nosotros no tenemos gas. Si ellos tienen luz, todos tenemos luz. Si ellos no tienen luz, nosotros no tenemos luz. Y todo pasa por su termómetro. Y por su necesidad y su egocentrismo y egoísmo. Es así de simple, en mi entender. Yo tengo 57 años y yo quiero saber si tengo que acompañar a mi hijo cuando se reciba ahora a un avión para que se vaya, porque se perdió la generación de mi abuelo, se perdió la generación de mi viejo, se va a perder la mía, la de mi hijo también. ¿Qué hago? Lo estoy formando para el país que quiero, no para el país que espero. ¿Qué es la diferencia entre tener un país que yo quiero tener y el país que puedo esperar? No, yo no quiero esperar un país, quiero tener un país. Y la realidad es que nos está faltando ese concepto que usamos nosotros. Yo soy jefe de trabajos prácticos en una cátedra de soberanía a la cual iba a Bolívar todos los viernes con Marcos y hacíamos grandes conversaciones, y ahí estipulamos o generamos una frase que dice: no se puede querer lo que no se conoce, ni proteger lo que no se ama. Y si bien es una frase que yo la estoy diciendo mucho, muy seguido, eso es clave para sostener un sentimiento de soberanía. La soberanía nosotros la entendemos perfectamente el día que juega Argentina y Brasil en la final de un mundial. La soberanía es lo máximo, la bandera, el himno, el llanto, la cara de Messi, la cara de Agüero, de lo que sea. Yo no sé de fútbol, no sé nada, pero la realidad es que la soberanía necesita más que un partido de fútbol cada 4 años para sostenerla. Necesita un jardín de infantes integrado como elemento fundamental para generar una nueva generación de argentinos, no adoctrinados, sino con el conocimiento que les permita saber ya a pequeña edad qué significa ser argentino, para qué sirve ser argentino, qué se hace en la Argentina, qué posibilidades tiene en la Argentina.
Yo eso lo hice cuando mis hijos iban al jardín, fui a dar charlas al jardín de infantes, para que ellos en algún momento, mostrándole áreas espaciales de fotos, donde les mostraba el río de la Plata contaminado, le decían, miren, esta parte de acá es todo caca. Y los chiquitos me decían, no puede ser, ¿cómo caca? Sí, es caca. Es caca. Ustedes el día de mañana, cuando lleguen a un cargo de decisión que pueda proteger este río, recuerden que este río hay que cuidarlo, porque es un río que si le damos el tiempo suficiente, se cura solo. Y eso, yo tuve 45 minutos sentado, chicos, de jardín de infantes. Lo digo por experiencia, no me lo contó nadie. Y no en una salita, en las 3 salitas de mi hijo, fui a dar una charla por año a cada una de las salitas, en lo que era la ciencia, para qué sirve, dónde están los planetas, de todo hablamos de todo. 45 minutos, las maestras no podían creer eso, y no porque yo fuera un genio, porque no soy un genio, soy un estúpido, realmente un estúpido, pero con una voluntad y unas ganas de tener un país diferente, un país con gente que dé placer conversar, con un país que sea digno de que nosotros estemos en él, porque este país que tenemos es grandioso, nosotros tenemos que ser dignos de estar dentro de él. La realidad es que nos cuesta mucho entendernos como solución, y ese es el gran problema que nosotros tenemos aquí en la Argentina. Estamos muy divididos, vamos al exterior y vemos que la gente cruza la calle y no tira el papelito, venimos acá, y el mismo tipo que te dice que no tiraban el papelito en Europa, acá te lo tira. El tema es que el papelito en Europa te sale 1.000 euros la multa, acá en la Argentina 0. Y si vos le decís algo, te dice, allá en Europa 1.000 euros y encima si haces, vas preso. Bueno, la cuestión es que nada, ¿se puede resolver? Claro que se puede resolver. Es un salto cualitativo que hay que hacer como sociedad, no va a ser fácil, pero yo creo que el jardín de infantes es una política de Estado. Hoy que hablábamos de política de Estado, cuando el chico llega a los 16 años es una política de Estado. Sabe normas de higiene, sabe normas de educación y sabe para qué sirve vivir en la Argentina y por qué hay que vivir en la Argentina. Y conceptos de soberanía arraigados en gran medida. Tres herramientas que en el jardín de infantes hoy se están perdiendo. Están dibujando y está todo bien con eso. Pero si uno enseña solidaridad en el jardín de infantes, por ejemplo, cosa que yo he escrito hace 20 años atrás, cómo generar solidaridad en el jardín de infantes, creo que con Marco alguna vez lo hablamos, que es fácil de hacerlo, es muy fácil de hacerlo. Uno genera una generación de solidarios, 1.000, 2.000, 3.000 chicos solidarios, aprendiendo a distribuir los caramelos que les van a dar, que no van a ser en una primera etapa no van a ser justos, poner 10 caramelos frente a 20 chicos, 10 caramelos frente a 20 chicos, filmar esa situación y poner un sociólogo o un psicólogo a observar eso, y después que se genera el evento, que obviamente va a haber chicos que van a tener 10 caramelos y los demás ninguno, o van a tener 4 caramelos y los demás uno y algunos ninguno, porque son 10 caramelos frente a 20 chicos, hacer sucesivamente ese evento, pasar la filmación de lo que ocurrió en ese evento a los chicos para que los vean y ellos mismos se detecten cuál es el problema que generaron, y alguno en algún momento de esas iteraciones, no muchas, 3, 4, va a pedir un cuchillo para cortarlos al medio. Y eso no se olvida más. No se olvida más. Eso que acabaste de decir no es ni más ni menos que la justicia social. Exacto. Proyecto político que nos incluya a todos y a todas, un proyecto de país donde los números cierren, pero con la gente adentro, porque eso es lo más importante. Hablaste de un país del cual nos tenemos que sentir orgullosos de habitarlo, y comparto, es la visión del espacio, el orgullo de ser argentinos, no como muchos que dicen que el problema de la Argentina son los argentinos. La solución a los problemas argentinos van a venir del lado de los y las argentinas. Y la verdad, obviamente agradeciendo esta enorme charla y las reflexiones que en muchos casos excedieron el litio, pero le dan un marco, porque lo importante es que las políticas públicas que pensemos estén interrelacionadas entre sí. No se puede hablar del litio sin hablar de la vía troncal del Paraná, sin hablar de un sistema nodal de logística. No se puede hablar de todo esto si no hablamos de soberanía alimentaria, de cómo distribuimos los bienes y los servicios públicos. Por lo tanto, me voy a quedar con algo que dijiste, no de manera textual,
pero sí que creo que esta construcción de esta América Latina soberana, que a su vez posee el 60% del litio del mundo como recurso geoestratégico fundamental, es quizás lo que nos pueda llegar a dar esa agenda de la producción y el trabajo que tanto necesitamos en la Argentina y en la región para dejar de ser una pseudo colonia y ser un país profundamente independiente, soberano y con justicia social. Por último, recuerdo que hablaste de soberanía y es cierto, la soberanía no se declama, la soberanía se ejerce. Agradecerte enormemente, Guillermo, por tu tiempo, por tu sapiencia. Marcos, lo mismo. Gracias por haber estado en este envío. Los saludo, las saludo y los invito a que nos encontremos en el próximo envío del podcast. ¿De qué somos capaces? Un abrazo.